Buenas tardes, bienvenidos a todos a la sesión de la tarde de infecciones en adultos. La metodología va a ser la siguiente, la presentación va a durar 10 minutos y se van a hacer 5 minutos de preguntas. Les recomendamos que por favor en el transcurso de la presentación vayan ingresando las preguntas en la sección de preguntas que está en la plataforma, debido a que cuando se finalice la presentación no las van a poder ingresar. En los 5 minutos siguientes las vamos a formular para que el ponente las responda. Vamos a comenzar con la doctora Sofía Alejandra Fonseca Martínez, quien nos va a presentar su trabajo titulado Asociación de los genes de virulencia UTA, IRA y CBAC de Escherichia coli con la presentación clínica de infecciones urinarias adquiridas en la comunidad. Buenas tardes a todos. A continuación les voy a presentar nuestro trabajo titulado Asociación de los genes de virulencia UTA, IREA y CBAC de Escherichia coli con la presentación clínica de infecciones urinarias adquiridas en la comunidad. Para comenzar, un breve panorama acerca de las infecciones del tracto urinario. A nivel mundial se estima que afecta hasta 150 millones de personas en todo el mundo y el costo asociado a esta patología asciende hasta 3.5 mil millones de dólares, incluyendo costos médicos del tratamiento de esta enfermedad y el ausentismo laboral que esta causa. Según el Observatorio de Salud Pública de Santander, las infecciones del tracto urinario son la primera causa de hospitalización a nivel general y son la cuarta causa de atención en el servicio de urgencias. Las infecciones del tracto urinario se clasifican en no complicadas y complicadas. Las no complicadas, a su vez, se subdividen en ITU baja, que afecta a la uretra o a la vejiga, llamada cistitis, o ITU alta, que afecta a los riñones, llamada pielonefritis. Mientras que las ITUs complicadas siempre van a estar asociadas a alguna anormalidad del tracto urinario de la persona, al sistema de defensa del hospedero, aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, como los pacientes que sufren de diabetes. Escherichia coli debe su potencial patogénico a factores de virulencia que se pueden encontrar en la superficie celular o pueden ser secretados al medio. En nuestro caso, en los 3 genes que escogimos para este estudio, CBAC y UTA son genes de virulencia que son secretados al medio, mientras que IREA se encuentra en la superficie de la célula. UTA, por su parte, es un gen plasmídico, la proteína tiene el mismo nombre y se sabe que es el único receptor que se usa para la captación del sideróforo llamado hidroxamato de bactina. CBAC también es un gen plasmídico que codifica para la proteína colicina 5. Es una microcina que es producida en condiciones de estrés y también tiene propiedades de protectina. IREA, por su parte, es un gen de tipo cromosomal, codifica para la proteína del mismo nombre y esta se encuentra regulada por la presencia o por la concentración de iones hierro que se encuentran en el medio y también tiene funciones de adhesina. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la relación de la presencia de los genes de virulencia UTA, IREA y CBAC de Escherichia coli uropatógena con la presentación clínica de la infección de vías urinarias adquirida en la comunidad de pacientes adultos atendidos en instituciones prestadoras de servicios de salud en Bucaramanga. Este fue un estudio de casos y controles retrospectivo en el que la población de estudio fueron adultos atendidos en el área metropolitana de Bucaramanga que tuvieran una infección de tracto urinario adquirían comunidad sintomática que hubiera sido ocasionada por Escherichia coli. Estos pacientes deberían ser mayores de edad que hubieran sido atendidos en el Hospital Local del Norte o en el Hospital Universitario de Santander con solicitud de cultivo en el que se haya aislado E. coli con una concentración mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Las personas excluidas de este estudio fueron mujeres embarazadas, personas que tuvieran una infección polimicrobiana, pacientes VIH positivos, personas con cáncer o algún tratamiento inmunosupresor, que hayan tenido sonda vesical 7 días antes de la consulta u hospitalización al menos 72 horas antes del inicio de los síntomas. El tamaño de la muestra que tomamos fue de 38 casos, de los cuales 7 fueron urosepsis y 31 fueron de pielonefritis, mientras que
se usaron 114 controles, es decir, 3 controles por cada caso. Y la información de los pacientes fue obtenida a través de las historias clínicas y obtenida de los diferentes centros de salud. Con respecto a la metodología, en cada una de esas instituciones donde se recolectaban las muestras de los pacientes, se realizaba el respectivo cultivo, identificación y antibiograma. Posteriormente las cepas fueron trasladadas al laboratorio donde nosotros las recibimos. De allí se realizaron pruebas bioquímicas para identificar la bacteria, confirmar que fuera E. coli. También se realizó la respectiva extracción del ADN de las bacterias por el método de ebullición y se confirmó la identidad de E. coli por métodos moleculares a través del gen UIDA, que es exclusivo de E. coli. Posteriormente, con este ADN extraído de cada una de las cepas, se procedió a estandarizar la PCR de punto final para cada uno de los genes, usando los protocolos que se muestran en la diapositiva. Como controles positivos, realizamos pools de 5 muestras, donde la primera muestra que hubiese salido positiva para cada uno de estos genes se le realizó una PCR individual y posteriormente se mandó a secuenciar por Sanger, contratando el servicio con la empresa Macrogen. Mientras que para control negativo usamos una cepa ATCC, que con antelación ya sabíamos que era negativa para estos 3 genes que incluimos en nuestro estudio. Con respecto a los resultados, las características sociodemográficas, síntomas y antecedentes de los pacientes que nosotros encontramos que había una diferencia significativa entre casos y controles fueron poliaquiuria, dolor en flancos, dolor costovertebral, dolor en hipogastro, urgencia urinaria, nicturia y fiebre. También cabe resaltar que aunque no encontramos una diferencia significativa entre casos y controles con respecto a la situ a repetición, sí nos dimos cuenta de que el porcentaje de personas que tenían hito de repetición era muy superior a lo reportado en otros estudios en otros países. Con respecto a algunos exámenes que los médicos enviaban a sus pacientes, como hemograma, creatinina parcial de orina, encontramos que aquellas variables para las cuales había una diferencia significativa fue el hematocrito, los leucocitos, donde los casos tenían leucocitosis, y el urobilinógeno. Con respecto a la frecuencia que nosotros encontramos para los 3 genes, encontramos que para gen UTA rondaba entre 42 y 48%, para IREA entre 17 y 18% y para CEVAC entre el 10 y el 13%. No encontramos una diferencia significativa para ninguno de los 3 genes, calculando el OR ajustado por sexo. También realizando una comparación con estudios similares, encontramos que, por ejemplo, Johnson y colaboradores en España sí encontraron una diferencia significativa entre casos y controles para estos 3 genes, además de que la frecuencia de cada uno de estos genes era muy superior al que nosotros encontramos. También en otros estudios similares realizados en Corea del Sur y en Australia, encontramos que sí había una diferencia entre cistitis, lo que para ellos eran casos, y los controles que eran cepas aisladas de materia fecal. También en estos resultados encontramos que ser hombre sí se asoció con una mayor posibilidad de tener una ITU alta o urosepsis. También hicimos un análisis de la cantidad de genes encontrados en las cepas de E. coli según la presentación clínica de la ITU, para ver si de esta manera encontrábamos diferencias. Sin embargo, no las encontramos. En los casos donde la cepa no tenía ningún gen, los porcentajes eran muy similares, así como cuando había al menos un gen, tampoco había diferencia entre casos y controles, y de igual manera cuando al menos 2 genes estaban presentes o cuando los 3 genes estaban presentes en las cepas aisladas. Como conclusiones... Doctora Sofía, te quedan 2 minutos. Gracias. Como conclusiones, UTA fue el gen más frecuentemente encontrado en nuestras cepas aisladas, seguido de IREA y CEVAC, y estas frecuencias fueron menores a las reportadas en otros estudios similares realizados en España, Corea del Sur y Australia. No se encontró asociación entre la presencia de estos 3 genes y la presentación clínica de la enfermedad. Tampoco se encontró una asociación entre la cantidad de genes presentes en las cepas de E. coli uropatógena y la presentación clínica de la enfermedad. Y ser hombre sí se asoció con una mayor posibilidad de tener una ITU alta, pielonefritis o una urosepsis. Por último, los agradecimientos a la Gobernación de Santander y a Colciencias por el financiamiento del estudiante de maestría que participó en este proyecto, al Hospital Universitario de Santander,
a la red ISAU, a la Universidad Industrial de Santander, a la Universidad de Santander y al grupo GIN de Inmunología y Epidemiología Molecular de la UIS. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Sofía. No me han mandado preguntas, pero yo sí tengo una. Sí, señora. ¿Cómo definieron los pacientes que tenían urosepsis de los que tenían pielonefritis? Porque no escogieron únicamente los que tenían francamente sepsis, que de pronto ahí sí hubieran podido encontrar una diferencia importante entre los dos grupos. Sí, bueno, las personas con urosepsis pues obviamente tienen unos síntomas mucho más llamativos, es decir, la persona está francamente más enferma. En los casos que nosotros encontramos, los 7, todos estuvieron hospitalizados, algunos de ellos fallecieron y pues nosotros también hicimos ese análisis, no lo incluimos acá en el resumen que enviamos para este evento, pero sí hicimos un análisis, acá está. Hicimos el análisis comparando los 3 grupos, suponiendo que urosepsis y pielonefritis fueran diferentes, es decir, en grupos diferentes, agrupamos lo que fue por los 3 genes y los 3 casos, o sea, urosepsis, pielonefritis y cistitis, y aún así no encontramos diferencias significativas entre los 3 grupos comparando los 3 genes. Entonces, nosotros incluimos, o sea, agrupamos urosepsis y pielonefritis en una misma porque se distinguen claramente de lo que es una I2 baja, ¿sí? De lo que es una cistitis. O sea, una cistitis es, digamos, los síntomas son más leves y es una patología mucho más fácil de resolver. Mientras que ya la pielonefritis pues ya presenta ya más síntomas más llamativos para el médico y se sabe que pues el tratamiento tiene que instalarse mucho más rápido y pues en los casos de urosepsis son personas que definitivamente casi siempre terminan hospitalizadas. Acá llega otra pregunta que dice que a qué pudo deberse que no se encontraran diferencias en los genes medios entre la población con síntomas y sin síntomas. Ok, bueno, primero que todo, todos tenían síntomas, ¿sí? Porque pues esa es la razón por la cual ellos acudían a algún centro de salud, porque todos tenían síntomas urinarios. Revisando las historias clínicas, nosotros excluimos a todas aquellas personas que tuvieran bacteriuria asintomática, que es completamente diferente. O sea, muchas veces el médico, dependiendo de la persona, envía un parcial de orina y en el que se aísla E. coli, pero la persona venía sin síntomas urinarios, es decir, ahí se sabe que prácticamente uno capta la bacteria casi que casualmente, porque la persona no presenta síntomas urinarios. En este caso todos teníamos síntomas. Una razón para que no se haya encontrado diferencias es el tamaño de la muestra. Sin embargo, nosotros hicimos el cálculo de cuántas muestras hubiésemos necesitado para encontrar una diferencia significativa entre casos y controles y el número nos daba aproximadamente 2000, que es mucho, es demasiado, es una muestra demasiado grande y de todas formas en ese caso la diferencia sigue siendo estadística casi que la fuerza, no biológica, es decir, lo que esto nos muestra es que en las cepas que circulan acá en esta población son diferentes a las que circulan en otros países, digamos como los que mostré acá de España, Corea del Sur y Australia. Es decir, la frecuencia de los genes empezando acá es diferente. Y digamos que el potencial patogénico entre una cepa y otra se puede deber, pensamos nosotras, a los otros genes de virulencia que ella tiene. Es decir, la E. coli uropatógena tiene un arsenal muy grande de genes de virulencia. Muchos son redundantes, es decir, tienen funciones muy similares, sin embargo, ya tiene más de uno con la misma función. Y pues en el caso de las cepas que circulan acá entre nuestros pacientes del área metropolitana de Bucaramanga, pues la frecuencia de estos 3 genes que nosotros analizamos es mucho menor y además no permiten establecer la diferencia entre, no permiten establecer diferencia entre caso y control, es decir, los porcentajes son muy parejos, son demasiado similares. Listo. Pues acá habían hecho una pregunta que tú ya la vas a responder, que cómo explicaría
La diferencia encontrada en la presencia de genes de virulencia con los resultados en otros países, que sería lo que acabas de decir, de que las cepas son distintas. Bueno, Sí, ya terminamos el tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias por vale. la presentación. Nos dejo con el doctor Jesús Tapia. Hola, buenas tardes. Gracias, doctora Karen. Y bueno, gracias a Sofía. Al final le tengo una pregunta, pero bueno, vamos avanzando. Ahora vamos con Daniela Trujillo Agudelo. Nos va a presentar el trabajo Caracterización de la infección en el primer año post-trasplante cardíaco en un centro de Colombia. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, tiene 10 minutos y 5 minutos de preguntas. Bueno, muy buenos días para todos. Nuestro trabajo se llama caracterización, como ya le dijeron, de la infección en el primer año post-trasplante cardíaco en un centro de Colombia, y estos son los participantes. Como introducción, el trasplante cardíaco es una medida costo efectiva en el manejo de los pacientes con falla cardíaca avanzada. Tiene muy gran impacto en la mortalidad y en la calidad de vida. Sin embargo, estos pacientes se enfrentan a los problemas inherentes a la inmunosupresión y a las limitaciones que en nuestro medio son aún más importantes en cuanto al sistema de salud, los problemas en la adquisición de los medicamentos inmunosupresores, los problemas en el seguimiento, los hábitos inadecuados, que hacen que estos pacientes, digamos que creamos que tengamos una mayor incidencia de infección. ¿Qué pasa? Que en Latinoamérica no hay reportes y no, si bien pensamos que tenemos una alta incidencia de infección, no conocemos qué pasa en el paciente post-trasplante cardíaco. Entonces, el objetivo de nosotros era caracterizar y determinar la incidencia acumulada de infección en post-trasplante cardíaco en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Medellín entre los periodos 2012 a 2016. La metodología es un estudio longitudinal y descriptivo. Los pacientes eran receptores de trasplante cardíaco entre el 2012 y el 2016 en la clínica CardioVit, y se excluyeron los menores de 18 años, los pacientes con trasplante multiórgano, porque estos pacientes tienen tratamientos diferentes y se les da una profilaxis antimicrobiana diferente, y pacientes que no sobrevivieron en las primeras 48 horas post-trasplante. Todos los datos se incluyeron en una base de datos y fue aceptado y aprobado por el Comité de Ética, tanto de la Universidad Pontificia Bolivariana como de la Clínica CardioVit. En cuanto al protocolo institucional de inmunosupresión, todos los pacientes llevados a trasplante cardíaco se les da en el prequirúrgico una dosis de micofenolato y de metilprednisolona. El primer día después se le inicia el inhibidor de calcineurina, ya después era ciclosporina o tacrolimus según la función renal, y micofenolato 500 cada dosis. Al cuarto día se le inicia la prednisona, una dosis de 1 miligramo por kilo, y si el paciente no tiene linfopenia al día 6, se aumenta la dosis de micofenolato. Estos pacientes se llevan a biopsia de endomiocardio desde la segunda semana y cada semana hasta la cuarta, y ya después según la evolución. Y en cuanto a la profilaxis antimicrobiana, estos pacientes se les da a todos antibacteriana, ¿con qué? Con cefazolina a todos, excepto si el paciente tiene alergia, se les da vancomycina, y si el paciente está colonizado por una MDR, se ajustaba según el aislamiento. En cuanto a la profilaxis, a las otras profilaxis se inicia entre la 1 y la segunda semana después del trasplante. Se les da citomegalovirus, y esto es súper importante, solamente le damos profilaxis a los pacientes con alto riesgo con ganciclovir, y ese alto riesgo lo clasificamos según la serología, y al resto solamente hacemos una terapia preventiva o terapia anticipada en español, y es que si supera el punto de corte se le inicia el tratamiento pues, de la carga viral. Para toxoplasmosis solamente si el paciente tiene alto riesgo, para herpes solo si tiene alto riesgo según la serología, y si además tiene alto riesgo para citomegalo, pues solamente le damos ganciclovir, y los pacientes solo recibieron profilaxis antifúngica si fueron llevados a ECMO. En cuanto a las variables, el rechazo se definió según la clasificación ISHLT, se incluyeron todos los rechazos humorales y solo los celulares que necesitaran un cambio en la terapia, o sea, grado 2 o más. Y en cuanto a la infección, se clasificó según el ISHLT
solo incluimos infecciones con diagnóstico microbiológico. La resistencia antimicrobiana nos basamos en el TLCI vigente y se excluyó colonización después de revisar cada historia clínica por el grupo de investigación y por el grupo de trasplante de la clínica cardioide. Todas las infecciones se clasificaron. Infección en el primer mes, del segundo al sexto mes y del séptimo al 12º mes, como lo clasifica la mayoría de la literatura en infecciones post-trasplante de órganos sólidos. Se estudiaron las características del receptor y las complicaciones, incluyendo la mortalidad como variables independientes. Y en cuanto al análisis estadístico, el análisis descriptivo de las variables cualitativas en forma de distribución de frecuencias. Las variables cuantitativas en promedio o mediana, las razones de infección por paciente fueron calculadas como el número de infecciones durante el primer año post-trasplante dividido por el tiempo de observación para cada paciente. Y los datos se analizaron según el SPSS. Entonces, ¿qué encontramos? 144 trasplantes cardíacos en 142 pacientes, porque hubo 2 retrasplantes. Se excluyeron 11 menores de 18 años, 6 pacientes se murieron las primeras 24 horas y 5 porque eran pacientes con corazón-riñón, con trasplante corazón-riñón. Nos quedaron 120 pacientes y 122 trasplantes. La mediana para esta población mediana edad fue de 50 años. La mayoría de las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión, FA, hipotiroidismo, y la patología o la causa de la falla cardíaca, la principal fue la cardiopatía dilatada idiopática. ¿Qué encontramos? 85 episodios de infección, 53 pacientes infectados de 120 pacientes, y eso da una incidencia acumulada del 44% en ese primer año. Se presentaron 2 o más infecciones durante el primer mes en el 8%, del segundo al sexto mes en el 5% y del séptimo al 12º en el 1% de los pacientes. Esta gráfica nos muestra la población en riesgo para cada periodo. Este es el número de infecciones y este es el número de pacientes. ¿Y qué vemos? Que el porcentaje de pacientes que sufrió infección fue del 20% para este primer periodo, del 25% para este segundo periodo y del 12% para este tercer periodo. En cuanto a la densidad de infección, para ese primer año, 2.3, pues, nos dio 2.3 infecciones por 1000 días trasplante, siendo mayor durante el primer mes. En cuanto a cómo se presentaron las infecciones, miren que la mayoría de las infecciones para nosotros fueron infecciones virales, que fue el 45%, bacterianas en un segundo lugar 41% y hongos en el 10%. Y esta gráfica, si vemos acá, durante el primer periodo, las infecciones bacterianas son las principales, pero miren, se llama la atención este color naranja claro que corresponde a citomegalovirus. El citomegalovirus, si cogemos solamente las infecciones virales, que fueron el 45%, el 78% de las infecciones fueron por citomegalo y solo un 8% fueron por herpes simples, que es este naranjado oscuro que vemos acá. En cuanto a qué pacientes, cuál fue el porcentaje de muertes en ese primer año, se murieron el 19% de los pacientes, pero miren que el 14% fue por rechazo y solo un 5% por infección. Entonces, ¿qué encontramos interesante? El 44% de los pacientes te quedan 3 minutos, doctora. Alguna infección en el post-trasplante. Miren que esto es muy parecido a lo que vemos en la literatura mundial, incluso hay reportes del 20% y que van hasta el 60% parecido, y tal vez la diferencia en ese porcentaje está enmarcada en el tratamiento inmunosupresor, la diferencia en la profilaxis antimicrobiana y el diagnóstico, pues cómo se hace el diagnóstico de las infecciones en cada trabajo. En nuestro trabajo, el 45% de las infecciones fueron por virus y el 78% por citomegalo. Y miren, cuando miramos la literatura, acá traje 3 de los trabajos más importantes en esto, vemos que la mayoría de las infecciones no son virales, sino que son bacterianas, pero además la mayoría de las infecciones son por herpes y no por citomegalo. Y aquí tal vez la diferencia está en la forma como nosotros
hacemos la terapia profiláctica. Nosotros nos basamos en una terapia anticipada o preemptive, tal vez por el bajo costo y porque clasificar al paciente según la serología, pensamos que estos pacientes tienen bajo riesgo de infección, pero este trabajo tal vez nos da luces de que no es tan bajo el riesgo y que tal vez una terapia universal, como si lo han adoptado varios países, disminuiría el riesgo de infección por citomegalovirus. Y en cuanto a la mortalidad global de nuestro estudio fue el 19%, y la mortalidad asociada al rechazo superó la mortalidad asociada a infección. Y miren cómo se presenta en las otras cohortes, donde el rechazo agudo es el 11%, pero la infección es aún mayor, y esta infección, la mayoría de las infecciones son bacterianas. En cuanto a las limitaciones, el tamaño de la muestra es pequeño. Para definir infección se requería el diagnóstico microbiológico, y los resultados de este estudio no serán aplicables a pacientes en otros países en los que la epidemiología de las infecciones, el manejo inmunosupresor o profiláctico sea diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, buen trabajo. Preguntas, hasta el momento me informan que no tenemos. Yo quería hacerte una pregunta con relación a que un gran porcentaje de las infecciones que tuvieron fueron bacterianas. ¿Tuvieron hallazgos? ¿Cuál fue el grupo de microorganismos que más prevaleció en esto? ¿Fueron gran positivos, fueron gran negativos en cuanto a No, la bacterias? mayoría fueron enterobacterias. La mayoría fueron enterobacterias. La mayoría se presentaron en el primer mes. Y esto es, pues es que la mayoría de estas infecciones son infecciones nosocomiales porque se presentan durante el primer mes, y estos pacientes durante el primer mes están hospitalizados, pero sí fueron enterobacterias. Bien, ven, con relación a este tipo de hallazgos que han tenido o que tuvieron, no les llama la atención en que deberían o podrían ampliar la profilaxis que usan en estos pacientes? Porque hablabas de que solo usan cefazolina. ¿No han planteado eso? Pero no. Pues, pero me refiero a que, mira, que la cefazolina solamente la usamos los primeros 48 horas. Aquí no les mostré, pues porque no lo mandamos en el trabajo, pero por ejemplo, la mayoría de las infecciones se presentan después de eso, o sea, la profilaxis antibacteriana con la que, pues, que les damos a los pacientes es efectiva, y la mayoría de los pacientes posteriormente se presentan son con infecciones de vías urinarias, sobre todo. Entonces, ahí en realidad el problema es que sus pacientes están con sonda, están en la unidad, pero la profilaxis antibacteriana con ellos es adecuada. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo definieron la causa de las muertes de los pacientes trasplantados? Pues, a ver, nosotros definíamos por rechazo o por infección, pero no entiendo bien la pregunta. Pues me preguntan la definición de rechazo y cómo la asociamos a muerte, No, la definición de infección la y cómo. pregunta es, ¿cómo definieron la causa de las muertes de los pacientes trasplantados? Me imagino que te preguntan acerca de, eh, supongo, bueno, no soy yo quien te hace la pregunta, eh, eh, ¿cómo defines la causa de la muerte? Me imagino, No, mira, ¿relacionada o no relacionada al trasplante? todos los pacientes, incluso cada semana en la clínica cardiovascular, se hace una reunión que es el comité de trasplante. Y en esa reunión se analiza absolutamente todo el caso, y de esa forma es que se le puede atribuir a infección o a rechazo, basado en los criterios que tenemos para cada uno. El comité lo conforman 3 especialistas, el infectólogo, el cardiólogo, bueno, y ellos son los que analizan cada caso y según los criterios se le atribuye o no. Ay, no estoy escuchando.
Hola, sí, mira, hay otra pregunta. ¿Qué tanto tiempo deben estar en profilaxis los pacientes? Es otra pregunta que te hacen. Pero ¿cuál de todos los profilaxis? No, solamente ¿Antibacteriana? preguntaron eso. ¿Qué tanto tiempo deben estar en profilaxis? Bueno, explícalo, el tiempo de la profilaxis antibacteriana, la profilaxis antiviral, las profilaxis que ustedes plantean o que plantean Pues no, en los mira, pacientes. antibacteriana solamente la damos 24 a 48 horas. Después de la primera o la segunda semana iniciamos. Según cómo se clasifique serológicamente, se le da la profilaxis al paciente. ¿Cuánto? Al menos los primeros 6 meses. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu intervención y bueno, esperemos saber los resultados. Bueno, muchas gracias. Continuamos, doctora Karen. Bueno, muchas gracias, doctor Tapia. Seguimos con Ida Belli Betancourt, quien nos va a presentar su trabajo titulado Verificación de método de antígenos de SARS-CoV-2 en muestras de aspirados nasofaringios. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisimos traer a este evento este ejercicio que hicimos acá en el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia, que titulamos Verificación de método para la determinación de antígenos de SARS-CoV-2 en muestras de aspirados e hisopados nasofaríngeos. Para este ejercicio se contó con el apoyo de la doctora María Angélica Maya, que es la infectóloga que nos está apoyando en este momento acá en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Bueno, en cuanto a las generalidades del ejercicio que realizamos, el objetivo pues, general fue evaluar diferentes matrices biológicas en el montaje de la prueba de antígenos virales para SARS-CoV-2, así como la estabilidad de las muestras. Y el alcance es la presente verificación aplica para la determinación de antígenos en muestras de aspirados e hisopados nasofaringios con el kit de biosensor. A ver, les cuento. Resulta que desde que se empezó pues con todo lo relacionado con la pandemia y las pruebas de diagnóstico, poder contar con una prueba que sea un poco más asequible en determinadas regiones del país ha sido algo realmente, ha sido un tema álgido para los que trabajamos en todo el tema relacionado con el diagnóstico clínico de COVID-19. En definitiva, la prueba Gold Standard sigue y seguirá siendo la PCR en tiempo real, pero desde que entraron al ruedo y al mercado todo lo relacionado con las pruebas de antígeno, se han generado grandes expectativas, tanto en el tipo de muestras con las que se pueden montar y también en la estabilidad de las muestras. Hasta el momento, la única prueba que ha sido validada por el Instituto Nacional de Salud ha sido esta marca que les coloco acá, que no lo hacemos por publicidad, sino porque nosotros debemos estar constantemente pendientes para informarle a nuestros laboratorios clínicos que están montando ese tipo de pruebas de antígeno, cuáles son las marcas que han sido validadas por el Instituto Nacional de Salud, porque son las únicas autorizadas para el montaje. Por eso es que colocamos la marca. Pero es bien importante entonces mencionar que esta prueba tiene una restricción en cuanto al tipo de muestra y la estabilidad de las mismas para el montaje de la prueba. El uso previsto de la prueba como tal es que se debe usar en muestras de hisopado nasofaringeo y la estabilidad es a temperatura ambiente, dura 1 hora. Y para que se amplíe un poco más esa estabilidad, se debe refrigerar la muestra a temperatura pues entre 2 y 8 grados. Esto tiene realmente algunas limitaciones, principalmente en lugares lejanos, donde, digamos, no hay un buen acceso a la refrigeración o al transporte de estas muestras. Entonces, las instituciones nos vienen manifestando, pues, algunas dificultades de las que se les vienen presentando. También es bien importante mencionar que, aunque el uso previsto de la prueba es que se hagan muestras de hisopado nasofaringeo, quisimos también evaluar
evaluar la posibilidad de que la prueba se pudiera realizar en muestras de aspirado, puesto que las muestras de aspirado aumentan la sensibilidad del resultado positivo. Por eso quisimos hacer un ejercicio que consiste en una verificación realmente corta, no es una validación del método como tal, es una verificación corta. Ya les voy a contar cuántas muestras se usaron en esta verificación, con la idea entonces de poder mirar qué tanto me es estable la muestra o un tipo de muestra diferente como es el aspirado nasofaríngeo y si lo puedo utilizar entonces o no para el montaje de la prueba como tal. De manera general, sabemos entonces, y como les contaba anteriormente, la PCR en tiempo real sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Sin embargo, pues la entrada de las pruebas de antígeno ha abierto muchísimo el panorama. Las pruebas de antígeno en general lo que detectan son la proteína espicular o también determinado o llamado como antígeno S, que está en la superficie pues de la estructura del coronavirus. Estos antígenos virales entonces son extraídos a través de un buffer de extracción, valga la redundancia, así se llama, un buffer de extracción, y que a su vez tiene una acción de inactivación viral, en la cual yo pongo en contacto este buffer con mi muestra y de esta manera se hace tanto la inactivación viral como la extracción de los antígenos virales. Y luego esta suspensión que se crea entre el buffer y la muestra, entonces se coloca en un cassette, que es una cromatografía en base sólida, que trae un pocillo para dispensación de la muestra y trae su espacio de reacción. ¿Cómo se leen las pruebas? Estas pruebas realmente son unas pruebas muy sencillas, son de un uso muy común en nuestros laboratorios clínicos, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Para que la prueba sea válida, me debe siempre salir la línea que corresponde al control de la prueba, me debe salir si está positiva, entonces la línea que corresponde a la muestra, y si no me aparece nada, como es el caso que les estoy mostrando acá, entonces la prueba se considera una prueba inválida. Entonces esto sería una prueba inválida, esto serían pruebas positivas, esto sería una prueba negativa, y esta, aunque la prueba, la línea de la muestra está clarita, se considera también positiva. Esta es la manera como se lee, cómo se monta y cómo se interpreta la prueba. ¿Qué hicimos nosotros para hacer este ejercicio? Tomamos entonces muestras que teníamos en el laboratorio departamental, que habían sido congeladas. Estas muestras se descongelaron y se mezclaron en proporción 1 a 1 con el buffer de extracción de antígenos virales, y se colocaron entonces 3 gotas en el pocillo de muestra. Se esperó entre 10 y 30 minutos para hacer la lectura y se hizo entonces una comparación con los resultados previos que teníamos de estas muestras que habían sido positivas o negativas para PCR en tiempo real para identificación del virus SARS-CoV-2. Utilizamos entonces 15 muestras fueron positivas, 15 muestras eran positivas para PCR, 10 eran negativas, 14 fueron aspirados nasofaringios y 11 fueron hisopados. El tiempo que tenían estas muestras después de la realización de la PCR en tiempo real fueron de 39 a 92 días. Realmente no se tuvo un tiempo estipulado como para escoger las muestras, sino que las muestras fueron escogidas al azar y el tiempo de stock que nos arrojó fue este rango. Bueno. A manera de resultados tenemos entonces que de las 15 muestras que eran positivas para PCR en tiempo real, obtuvimos solo 10 positivas. Una fue inválida, ya les mostré en la diapositiva anterior cuando se considera una prueba inválida, y las otras 4 fueron negativas. Me voy a devolver una para mostrarles que de esas 4 muestras... Se quedan 3 minutos nomás. Gracias. De esas 4 muestras que resultaron ser negativas y que inicialmente habíamos obtenido un resultado positivo por PCR en tiempo real, 3 fueron de hisopados y una fue aspirado. Esto nos da un indicio que entonces, digamos, el aspirado puede tener
una mayor sensibilidad o aumentar la sensibilidad para las pruebas positivas. En cuanto a los resultados, en cuanto a las muestras negativas, todas las muestras que inicialmente nos habían dado negativas fueron negativas también por prueba de antígeno, lo que nos habla también de una buena especificidad de la prueba. Bueno, entonces, las pruebas positivas por PCR en tiempo real, 10 fueron positivas, 4 fueron negativas y una fue inválida. La concordancia de las negativas fue del 100%, lo que nos habla de una especificidad muy, muy buena. La sensibilidad estaba nos dio en el 71.4%. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el kit en realidad habla de una sensibilidad mucho mayor, pero cuando uno evalúa este método pues en campo, se evidencia pues que en realidad la sensibilidad es menor, pero sin embargo esto no desvirtúa el uso de la prueba, ni quiere decir que sea una prueba que no se pueda usar, ni que no nos vaya a dar un diagnóstico certero en los pacientes en los cuales está indicado. Es bien importante resaltar que desde el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio se han desarrollado unos lineamientos en cuáles debe ser la población objeto para la realización de esta prueba, y la indicación es que la prueba de antígenos virales se haga en población que sea sintomática, que tenga síntomas de menos de 11 días para poder aumentar la sensibilidad. Lo indicado es que si el paciente continúa con síntomas, siempre se le deberá realizar la prueba de PCR en tiempo real. O sea, en ningún momento se está reemplazando. Lo que queremos es mejorar la oportunidad en cuanto al acceso a los resultados, que sabemos que es un poco más prolongado con la PCR en tiempo real. A manera de conclusiones, entonces tenemos que los aspirados nasofaringeos podrían ser procesados con prueba rápida de antígeno. Para esto es indiscutible que se debe incluir una validación con este tipo de muestras, una validación que incluya un N mucho más grande, un N mucho más robusto y que le dé obviamente mucha más confiabilidad al uso de los aspirados nasofaringeos, que no estamos diciendo que los hisopados no sean una buena muestra, sí lo son, pero obviamente el aspirado pues sí aumenta la sensibilidad y esto también está pues bien documentado. Las muestras en cadena de frío podrían dar un tiempo más largo al descrito para ser procesada por antígenos, también tendríamos que validarlo con un N mucho más grande, pero aquí tenemos muestras que tuvieron un stock bastante grande de más de 90 días, que habían sido positivas por PCR en tiempo real y que también resultaron ser positivas por prueba de antígeno, lo que demuestra entonces que si hacemos una buena conservación y la cadena de frío de las muestras es adecuada, realmente se extiende la calidad, pues se extiende el tiempo y la calidad de la muestra para ser procesada. La discordancia entre el antígeno y la PCR en tiempo real se correlacionó con CTs altos, lo que demuestra la importancia de hacer la PCR en tiempo real en sujetos con prueba de antígeno negativo. Esto también es importante debido a que los CTs altos también nos pueden estar hablando entonces de una carga viral baja en el paciente, y esto incluso muchas veces afecta obviamente el resultado de la PCR, pero es bien importante porque nos habla que no es indiscutible que las pruebas de antígeno que nos den negativas, de inmediato no podemos descartar el paciente y decir que definitivamente ese paciente no es un paciente que sea potencialmente positivo para COVID. Lo que sí es completamente claro es que el paciente que resulte ser positivo por prueba de antígeno lo podemos dejar según el lineamiento y según las indicaciones del Instituto y del Ministerio correctamente clasificado como un paciente positivo para COVID, pero eso no sucede con los pacientes negativos, puesto que podemos tener cargas virales bajas y eso nos puede entonces estar también dando un falso negativo en la prueba de antígeno, y por esto siempre tendremos entonces la PCR en tiempo real como el gold estándar para hacer una correcta clasificación y diagnóstico de COVID-19 en los pacientes. Básicamente esto era lo que les queríamos contar, lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias y bueno, atenta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Recomendamos por favor que la pasada el transcurso de la presentación que están llegando por año. ¿Cuánto denominan un CT alto? Doctora, perdón, no le escucho, se le va.
Ok, muchas gracias. Estoy atenta para las preguntas. Bueno, doctora Idabel, entonces yo te estaba preguntando que ustedes a partir de cuánto denominaron CTs altos, porque es que pues uno ve en los estudios de Corea el protocolo de Berlín, utilizando pues la metodología del protocolo de Berlín, que CTs más de 37, entre 37 y 40, ellos los tomaban inclusive entre falsos positivos. Entonces, ustedes esos antígenos negativos los encontraron a partir de cuánto? Esos antígenos negativos y que inicialmente nos habían dado PCR positivo tenían CTs por encima de 32. La prueba para PCR en tiempo real, nosotros tenemos un punto de corte para un CT de 38. A partir de 38 hacia arriba, ya la PCR se considera negativa. En este caso particular con la prueba de antígeno, lo que vimos es que donde hubo las discordancias, esas 4 muestras todas tenían CTs superiores a 32, 33 superior. Perfecto. Acá tenemos una pregunta. ¿Qué tiempo tiene una muestra de hisopado para ser procesada y cuáles son las condiciones para una adecuada conservación? Bueno, según el inserto de esta prueba, vuelvo y les insisto, les hablo particularmente de esta prueba porque es la que está validada por el Instituto Nacional de Salud. El inserto de esta prueba habla de que la prueba se debe tomar, la muestra se debe tomar con el hisopado que viene efectivamente pues en el kit. Es un hisopado, es un hisopo que es delgado y que tiene un material especial y propio para este tipo de muestras. La muestra se toma y de inmediato se debe poner en contacto con el buffer de extracción de antígenos virales, se rota 5 veces sobre este buffer de extracción, el hisopo se descarta y se tapa con el buffer, trae una tapita tipo gotero. Esa tapa tipo gotero se le coloca a ese recipiente donde viene el buffer y si la vamos a dejar a temperatura ambiente, tenemos 1 hora para procesarla, es decir, para adicionar la muestra en el pocillo de reacción del cassette, ¿cierto? En el pocillo de muestras que les mostré en las diapositivas. Si no la podemos procesar de manera inmediata, tenemos máximo 4 horas y la muestra se guarda en refrigeración. Eso es como lo que viene como instrucción general en el inserto de la prueba. A ver, ahí, y para cerrar las preguntas, ¿se conoce el tiempo de evolución de los negativos para antígeno que tuvieron en ese estudio? Pues como tuvieron un rango tan amplio de tiempo, esos negativos, más o menos, ¿cuánto tiempo llevaban ahí de evolución? ¿De evolución te refieres al tiempo de guardado de las muestras? Sí. En general, nosotros utilizamos muestras que tenían entre 39 y 92 días. Casi todas las muestras negativas, si te los puedo decir, son del mes de mayo, o sea que son muestras que no estaban supremamente frescas, pero igual pasa con las muestras, varias de las muestras que nos dieron positivas también tienen un margen amplio pues de haber estado guardadas en congelación. Listo, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, bueno, usted, gracias Karen y bueno, gracias a la doctora por su buena presentación. Bueno, continuamos con Diego Alejandro Muñoz Durango, nos va a presentar el trabajo Modelaciones Matemáticas de COVID-19 en Medellín, lecciones aprendidas en países de bajos y medianos ingresos económicos. Muchas gracias, doctor Diego, y bueno, bienvenido. Perfecto, ¿me confirmas que estás viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo, perfecto. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Entonces, como lo mencionaron en el título, vamos a comenzar a mostrar lo que realizamos en este proyecto. Lo primero es, entonces, ¿cuál es el problema? Nos enfrentamos hace unos meses a una pandemia causada por un nuevo microorganismo. No sabíamos cómo se iba a comportar en la ciudad de Medellín, a quién iba a afectar, cuántas personas iba a afectar, cómo se iba a transmitir el virus en la ciudad. No sabíamos cuánto personal de salud se requería.
para atender pues todo este tema de la pandemia, ni cuántos recursos se necesitaban. Por eso nos adentramos a trabajar con las modelaciones matemáticas, que aunque sabemos que no son perfectas, sí nos permiten dar algunos indicios de cómo preparar los recursos en salud para enfrentar este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue evaluar el comportamiento del COVID-19 en Medellín usando modelaciones matemáticas para la toma de decisiones fundamentalmente por la red hospitalaria de Medellín. Entonces, en ese sentido, esta es nuestra primera lección. Lección número 1, ensamblar un equipo multidisciplinario que pudiese realizar este tipo de modelaciones de la mejor manera. Entonces, teníamos gente trabajando en la parte de la revisión de la literatura para comprender la evolución clínica básica, epidemiológica y demás de la dinámica de transmisión del COVID. Teníamos, por otro lado, un grupo de matemáticos, ingenieros, estadistas que trabajaban en este tema de construir la estructura matemática de los modelos y trabajábamos en tiempo real para tener las actualizaciones semana a semana para entender cada vez más pues, el comportamiento del virus en la ciudad. También incluimos todo el tema de las autoridades de salud, que son fundamentalmente los que toman las decisiones, centros, universidades, laboratorios y demás, y este equipo es el que conformamos para realizar este trabajo. Tenemos, como lo mencioné, epidemiólogos, estadísticos, ingenieros matemáticos, y bueno, hay un grupo grande de universidades que estuvo trabajando en este proyecto. Lección número 2, lo que aprendimos en la lección número 2. Primero, comprender las necesidades de las autoridades de salud pública. En reuniones semanales que tuvimos con la Secretaría de Salud y las autoridades que toman las decisiones, ellos les interesaba identificar cuáles eran los lugares de alto riesgo, querían saber cuáles eran los requerimientos de hospitalización, ingreso a UCIs, número de muertos, en el tema de número de muertos para saber qué disposición de cadáveres necesitaban manejar, en la parte de UCIs y hospitalización, pues cómo manejar esos servicios de urgencia y red hospitalaria. Entonces, esta fue la lección número 2, comprender esas necesidades de las autoridades para poder hacer las modelaciones matemáticas. En paralelo, se hizo un estudio epidemiológico con actualización semana a semana, con el objetivo de describir las características epidemiológicas de las personas infectadas por COVID e identificar esos factores de riesgo para la hospitalización e ingreso a UCI o muerte. Este trabajo se va a presentar hoy a las 5, entre las 5 y 6, en el póster número 20, en el Salón Lázaro Velos, por si quieren saber más de este trabajo en paralelo. Y acá entramos ya a hablar un poco más de las modelaciones matemáticas que hicimos. Primero, trabajamos con modelos que dividen la población en compartimentos. Como lo ven en la figura del lado derecho, tenemos diferentes compartimentos donde tenemos el compartimento de los susceptibles, los expuestos, asintomáticos, los que se infectan, y esa es la primera parte del modelo donde se da el contagio, cómo entender cómo se contagia la gente en la ciudad. Y luego viene otra parte donde ya hablamos de las salidas hacia los hospitales, cuántos requerimientos de camas de hospitalización, cuántas de UCI, cuántos recuperados y cuántas personas mueren. Para eso entonces trabajamos dos modelos diferentes. Un primer modelo muy agregado, que es un modelo dinámico de transmisión estructurado por edades. Es un modelo basado en ecuaciones diferenciales que lo que hacen es tomar un balance en cada uno de esos compartimentos y construir la estructura matemática del modelo. Es determinístico, ahí no tenemos distribuciones de probabilidad, como lo mencioné es una escala macro. Como ventajas es un modelo fácil de implementar y computacionalmente muy eficiente, podemos correr del orden de 100 millones de personas en tiempos muy pequeños para cuantificar este tipo de comportamientos. Y desventajas, el problema, como lo mencioné, no permite incluir esas distribuciones de probabilidad de los parámetros que pasan este tipo de comportamientos. Por otro lado, teníamos un modelo más desagregado, que es el modelo número 2, basado en agentes y estructurado por edades. Este lo que hace es simular cada individuo de la ciudad o de la población que estemos trabajando a través de simulaciones Monte Carlo. Es del tipo estocástico porque tiene en cuenta distribuciones de probabilidad en los parámetros, que es lo que se tiene en este tipo de modelaciones. Escala micro porque es supremamente desagregado. Y en las ventajas es mucho más detallado, realista, porque maneja la población de manera heterogénea. Desventajas, requiere mucha más información y mayor esfuerzo computacional. Entonces nos adentramos a trabajar con esos dos modelos y aquí viene la lección número 3. Primero, los modelos se tienen que actualizar
y actualizar no solo basado en la literatura, sino también teniendo en cuenta el comportamiento local. Para eso tuvimos 3 momentos en los que hicimos reportes a la Secretaría de Salud. En un primer momento teníamos solamente datos disponibles desde marzo a abril. En ese momento desconocíamos mucha información específica de la ciudad. Hicimos supuestos teniendo en cuenta previas pandemias y usamos datos de la literatura para predecir el comportamiento de lo que iba a pasar en la ciudad. Luego tuvimos un momento número 2 en el que ya teníamos información a junio 11. Ahí ya pudimos incluir los compartimentos asociados a los asintomáticos, presintomáticos y el periodo infeccioso. Y luego un momento 3, donde ya teníamos mucha información de Medellín, teníamos tiempos de diagnóstico, hospitalización, y ya pudimos actualizar los modelos mucho mejor. Durante todos los momentos se incluyeron los efectos de las medidas gubernamentales, tanto nacionales y locales, cuando mencionábamos la disminución de la movilidad, y contactos, el aislamiento obligatorio, el uso de tapabocas, etc. Entonces todo eso fue incluido en el modelo. Esto es, digamos, ya una figura que fuimos actualizando durante todo el tiempo, que nos muestra el modelo epidemiológico de lo que estaba pasando en la ciudad. En este momento lo que ven en la diapositiva ya es con la información actualizada en el momento 3, donde tenemos ya mucha información de lo que pasaba en Medellín y teníamos los tiempos de incubación, el periodo infeccioso, los tiempos de latencia. En la parte de hospitalización, que estratificado por rangos de edades, sabíamos cuántas personas de 0 a 19 años iban a estar hospitalizadas, cuántas en UCI, entre 20 y 49 años, 50 a 64 y mayores de 65. Y ya las personas que requerían hospitalización y UCI, teníamos los tiempos asociados a cuánto en cada rango de edad podría gastarse esa persona en hospitalización y UCI. Ya con esta información y con la inclusión de lo que les mencioné de las decisiones del gobierno, ahí les mostramos fecha a fecha las decisiones gubernamentales y locales que se tomaron en cuenta, lo de las cuarentenas, la reactivación de la economía, luego el día sin IVA y luego varias zonas de la ciudad que fueron aisladas por cuarentena. Esa información fue incluida en los modelos para poder predecir el comportamiento del COVID. En temas de la calibración de los parámetros, entonces, como les mencioné, teníamos 4 rangos de edad. Usamos las matrices de contacto de Medellín para saber cómo la gente se contactaba tanto dentro de las casas como fuera cuando podían salir. Nos tocó hacer modificaciones en esos contactos según las medidas gubernamentales. Esa información inicial fue tomada pues, de la literatura y luego fue ajustada de acuerdo al comportamiento de la gente. Y los casos siempre los tomamos con inicio de síntomas y en los asintomáticos usando la fecha de diagnóstico. Como pueden ver en la gráfica que ven al lado derecho, tenemos el comportamiento en cada rango de edad. La línea roja son los datos reales y siempre está dentro de los rangos de la predicción de nuestro modelo. Te quedan 3 minutos. Perfecto. Respecto a nuestras predicciones, que en los 2 primeros momentos, en el momento 1, usando la información disponible solamente hasta el 24 de abril, fuimos los primeros en informar a las autoridades que el pico no iba a ser en marzo, ni abril, o mayo, sino que iba a ser en agosto. Como ven en esas primeras 2 figuras, eso nos permitía saber el índice de ocupación de las UCI y de hospitalización para la toma de decisiones. Y en un momento 2, usando los datos disponibles a 11 de julio, teniendo todos los efectos de aislamiento obligatorio de marzo a mayo, observen que el pico se movía más o menos para comienzos de noviembre. Y esa fue nuestra predicción en ese momento número 2. Como últimos resultados, ya teniendo toda la información como les mostré que actualizamos, se espera un pico según nuestro modelo en octubre, con 239.300 personas infectadas en ese momento simultáneamente y bueno, con los rangos de intervalos de confianza del 95%, el mínimo sería 98.000 personas más o menos y el máximo 270.000. Las líneas rojas que ven en la figura horizontales corresponden al máximo límite de ocupación de UCIs y de hospitalización y observen obviamente que el sistema pues colapsaría si mantenemos ese índice de contagios como lo predice el modelo. Para finalizar, entonces, como conclusión, los modelos no son estáticos, requieren una actualización permanente de la literatura y de la epidemiología local. Es muy importante que siempre desde el inicio participen los tomadores de decisiones para poder tener la información que ellos tienen y entregar la información que ellos requieren. Asimismo, obviamente, esto requiere de un trabajo multidisciplinar, no solamente los epidemiólogos trabajando, ni los matemáticos por otro lado, se necesita un trabajo interdisciplinar
entre infectología, modelación, matemática, conocimientos de todo este tipo de comportamientos para tener este tipo de resultados. Hacer una comunicación efectiva del riesgo para los diferentes públicos es clave, y tener decisiones basadas en la evidencia para prepararse para el peor escenario permite tener esa toma de decisiones de manera adecuada e implementar medidas preventivas para alcanzar el mejor escenario. Muchas gracias y estaré atento a sus preguntas. Sí, bueno, muchas gracias por su intervención. Excelente lo que nos planteas. Y bueno, por acá parece que no hay preguntas, no nos informan nada sobre preguntas. Bueno, excelente. Este tema de los modelos epidemiológicos y matemáticos en este tema de pandemias y epidemias es muy importante. Si bien pueden ser precisos, en algún momento tenemos momentos en que, bueno, no son precisos, pero si le apuntamos o los que predicen los que predicen el tema estadístico le apuntan o aciertan en estos datos, la preparación y toda la información que se genera previamente, si la aplicamos al sistema de salud, sería fenomenal. ¿Ya? Si nosotros, todo el mundo pregunta, sí, pero es que todos dicen que el pico iba a ser tal y se presentó en tal fecha. Esto es dinámico, ¿cierto? Sí, y Jesús, yo aprovecho estos minutos para, digamos, extenderme un poquito en esa parte, y es, los modelos necesitan tener en cuenta tres cosas. Una parte es los supuestos que tú haces para la construcción, otro es los supuestos que tú haces para ver qué va a pasar en el futuro, y otra cosa es la matemática que hay detrás. Observa que cuando llevamos a una cierta predicción y decimos qué va a pasar con el comportamiento de la gente, es muy difícil saber que la gente se va a comportar bien o se va a comportar mal, o va a haber mucha más gente en el metro, o vamos a tener menos transporte público. Esas suposiciones hacen que los modelos muchas veces se equivoquen. Y es que no Sí, claro. sabemos cómo va a ser el comportamiento de la gente. Entonces, Claro, esas claro. suposiciones hacen que uno tenga ciertas predicciones y pueden ser erradas. Y todos estos modelos son unos modelos que tienen muchas variables que pueden, dependiendo cómo se comporte una de estas variables, puede afectar el comportamiento de la predicción que se tenía anteriormente. Hay una pregunta. Totalmente. ¿Cuál fue la causa de la disminución de casos en este tiempo interpicos en Antioquia? Pues mira, lo que nosotros analizábamos siempre con las autoridades y las medidas que se tomaban, inicialmente nosotros supusimos un comportamiento de la gente más o menos adecuado, pero realmente la gente se comportó en Medellín muy bien. O sea, el modelo está específicamente para Medellín, y el uso de tapabocas, de distanciamiento social, de las medidas que se tomaron, la gente se comportó muy bien, de tal forma que la disminución de los contagios, yo creo que fue muy asociada a ese buen comportamiento de la gente, y que se hizo muy buen trabajo desde la Secretaría haciendo los cercos epidemiológicos. Una vez se detectaba un caso, entonces se cercaba ese caso y se hacían los análisis en varios círculos de ese cerco. Entonces yo creo que eso fue el éxito de lo que le pasó a Medellín. Bien, muchas gracias. Sí, con lo que tú planteas y lo que planteas ahí acerca de ese nuevo pico, octubre, noviembre, eso es latente y estamos allí. Siempre nos preguntan de los medios, la gente, ven, ¿cuándo termina esto? Y la respuesta es, esto termina cuando tengamos una vacuna. No tenemos una vacuna, tenemos que aplicar lo que es efectivo y aprovechar este minuto para las personas que están acá conectadas. Esta es la información que tenemos que dar a la población. Sí, cuarentenas largas, pero todo esto es para preparar un sistema de salud que estamos viendo que en Colombia, por ejemplo, San Andrés, el tema del Urabá, no tenían el Chocó, no tenía una cama de cuidados intensivos, no tenía un ventilador. Entonces, esta Así es. cuarentena lo que hizo fue prolongar la aparición de todos estos casos que van a llegar. Mientras no tengamos una vacuna, van a seguir habiendo casos, va a seguir habiendo individuos infectados y bueno, las únicas medidas de prevención efectivas frente a COVID-19 hoy día son el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Entonces, tenemos que enfrascarnos en eso y todos estos modelos nos ayudan
a planificar todo lo que es la preparación de los sistemas de salud, que las brechas sociales que existían en Colombia quedaron desnudadas, lo que sucedió en Amazonas, en todo el tema de los llanos y todo esto, quedó allí evidenciado. Y bueno, afortunadamente esta pandemia ha servido para fortalecer un poco el servicio de salud en nuestro país. Bueno, No, muchas Jesús, gracias. ¿Quieres y en complementar? sí, en ese punto, por ejemplo, la aritmética y la matemática es muy sencilla. En este momento, el Valle de Aburrá tiene más o menos 5 millones de habitantes, a grosso modo, y tenemos 50.000 infectados. O sea, solamente el 1% del Valle de Aburrá está infectado. Todavía falta un 99%. Entonces, desde que hayan susceptibles, van a haber infectados. Y sin vacuna, esto no va a parar. Entonces, Claro, esto no ha pasado, esto no ha pasado. Y ese es el mensaje que hay que transmitir. Mira, esa es la apreciación que debemos hacer. Si nosotros miramos el número de infectados que hay en el país actualmente y lo cruzamos con la población que tenemos, o sea, no se ha infectado ni el 20%. Bueno, están los que No, han sido asintomáticos, los que por allí no consultaron, tuvieron la infección. Y bueno, pero ¿cuántas personas faltan por infectarse? Entonces, no vamos a tener una vacuna a la vuelta de la esquina. La vacuna va a tardar un tiempo en estar en nuestro país y bueno, debemos de estar preparados, preparar el sistema de salud y mantener las medidas que están allí dadas. Bueno, muchas exacto, muchas gracias. gracias. Vamos a continuar y bueno, ahora ya estamos. Bueno, vamos a seguir con Paula Oriana Narváez, quien nos va a presentar el estudio titulado Carga de infección por neumococo en pacientes adultos hospitalizados en Bogotá. Por favor, recuerden hacer las preguntas en el transcurso de la charla. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? ¿Y se ve la presentación? Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha y se ve. Gracias. Bueno, primero agradecerles a todos los presentes por estar acá, especialmente al doctor Felipe Reyes, que es nuestro profe, nuestro mentor. Gracias por permitirnos hacer estas cosas, crecer, aprender tanto. Nuestro abstract se llama Serotipos 3 y 19A del Streptococcus pneumoniae, son la principal causa de enfermedad neumocócica invasiva en los adultos de Bogotá, Colombia. Estos son los autores. Nosotros pertenecemos a la Universidad de La Sabana y al Semillero de Investigación en Ciencia Translacional sobre enfermedades infecciosas y cuidado crítico. El hilo conductor de esta charla se va a desarrollar iniciando en un contexto, luego va a ser una descripción del estudio que hicimos, hablaremos de los resultados y las conclusiones y al final pues habrá 5 minutos para hacer una pequeña discusión y sus preguntas. Empezando con el contexto, ¿por qué es importante aprender sobre enfermedad neumocócica invasiva? La razón más importante es que es la principal causa de muerte en países en desarrollo, como Colombia. Es responsable de más de 28.000 muertes al año solo en Estados Unidos. Y además de eso, cada año implica más de 10 billones de dólares asociados al cuidado de la salud solo en Estados Unidos. Si bien es más frecuente en niños, su tasa de mortalidad se vuelve más importante y recae principalmente sobre la población adulta. La incidencia sobre los mayores de 65 años es de 36.4 casos por 100.000 habitantes. Esta incidencia depende de diferentes factores como las tasas de vacunación según la localización geográfica, la distribución de los serotipos del Streptococcus pneumoniae y las características clínicas de los pacientes. A pesar de un aumento significativo en las tasas de vacunación en el mundo y la utilización de antibióticos de alto espectro para tratarla, la enfermedad neumocócica invasiva ha permanecido estable durante los últimos 10 años. Su prevalencia y su incidencia no han cambiado significativamente. Ahora, ¿cuál es la relación entre la vacunación y la enfermedad neumocócica invasiva? Entonces, lo que pasa, o lo que ha pasado, es que se elabora una vacuna sobre unos serotipos específicos y se distribuye en el mercado. Esto lo que hace es que disminuya la incidencia de colonización e infección por los serotipos incluidos en la vacuna y consecuentemente la enfermedad va a ser más frecuentemente causada por los serotipos que no están incluidos en la misma.
Esto es lo que ha pasado, esto recibe el nombre de reemplazo de serotipos del Streptococcus pneumoniae, en este caso, porque estamos hablando de enfermedad neumocócica invasiva. Y esto es lo que ha pasado desde el 2000, cuando se introdujo la vacuna conjugada PCV7, y a partir del 2010, cuando se introdujo la vacuna conjugada PCV13 en Estados Unidos. Disminuyó la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva en la población vacunada, que principalmente eran niños. Hubo una inmunidad de rebaño que explicaba la protección sobre los adultos y la disminución de la incidencia sobre los serotipos incluidos en las vacunas, y consecuentemente un aumento en la colonización e infección por los serotipos que no estaban incluidos en la vacuna. Entonces, si esto pasa en Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados, se ha demostrado qué es lo que pasa en Colombia. La verdad es que hasta que se hizo este estudio no se conocía la distribución de los serotipos de Streptococcus pneumoniae en la población adulta, porque principalmente se desarrollan esta clase de estudios en población pediátrica, dado que la enfermedad neumocócica invasiva es más frecuente en ese grupo etario. Consecuentemente, desconocemos si ha habido un reemplazo en los serotipos del Streptococcus pneumoniae secundario a la vacunación masiva en niños y adultos en Colombia. Ahora sí, hablemos un poquito más del estudio. Este es un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico, en donde se incluyeron 310 adultos con diagnóstico confirmado de enfermedad neumocócica invasiva entre los años del 2012 y el 2019 en 55 hospitales de la ciudad de Bogotá. Se utilizaron los aislamientos de estreptococo reportados a la Secretaría de Salud de Bogotá y fue en conjunto con ella con quien desarrollamos el estudio en esta cohorte. La población de estudio tuvo unos criterios de inclusión, que fue pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico confirmado de enfermedad neumocócica invasiva y tuvieran aislamiento y serotipificación del estreptococo que los afecte. Los criterios de exclusión entonces fueron los menores de 18 años, pacientes cuya información clínica fuera incompleta y a los pacientes que tuvieran aislamiento de otras bacterias, situándonos en el escenario de la coinfección. Bueno, los resultados que encontramos fueron bien interesantes. Primero, hablar sobre las características de estos pacientes. La edad promedio de los pacientes fue de 60 años. Las comorbilidades, la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión, presente en 42.3% de la cohorte, y el 28% de los pacientes que fueron incluidos en este estudio tenían un hábito tabáquico activo. Ahora, se agruparon a los pacientes de dos maneras diferentes. La primera fue según su diagnóstico principal, en donde tuvimos en cuenta el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, meningitis y otros, en donde se incluyó la bacteremia de origen no claro y las infecciones abdominales. Y la segunda manera de agruparlo fue según su edad, estableciendo 4 grupos: los pacientes entre 18 y 35 años, 36 y 50 años, 51 y 64 años y los mayores a 65 años. Esta gráfica lo que quiere mostrarles es que la incidencia fue muchísimo más alta, casi la mitad de los pacientes fueron infectados cuando la mitad de los pacientes que fueron infectados tenían más de 65 años, reafirmando que la prevalencia y las tasas de mortalidad son más altas en los pacientes mayores. Bueno, según su diagnóstico, el 60% de los pacientes de esta cohorte fueron diagnosticados con neumonía y el 18.7% de los mismos tenía como diagnóstico principal meningitis. El 21.3% de los pacientes tenía otro diagnóstico. Al ver la población general y hablar de los serotipos, encontramos que el 19A y el 3 fueron los más frecuentemente aislados en la cohorte general. El 19A con un porcentaje de un 13.87 y el serotipo 3 con una tasa de una prevalencia del 11.94%. Además, estudiamos la tasa de inmunización de la cohorte y para nuestra sorpresa, solo el 1.3% de los pacientes había sido vacunado con la vacuna conjugada PCV13 y el 0.6% de los pacientes había recibido la vacuna polisacárida PSV23. Hablando de la influenza, solo 1.3% de los pacientes habían sido vacunados.
Cuando agrupamos a los pacientes según la edad, nos dimos cuenta que los serotipos que más frecuentemente causaban enfermedad entre los grupos de 36 a 50 años y 51 a 54 años fue el serotipo 19A, mientras que en los pacientes mayores de 65 años fue el serotipo 3. En contraste a eso, encontramos que los adultos jóvenes, es decir, los pacientes entre 18 y 35 años, fueron más frecuentemente infectados por el serotipo 14, con una prevalencia del 13.16%. Las conclusiones de nuestro estudio pues son las que ya he mencionado. Por primera vez describimos la prevalencia de serotipos en los pacientes adultos en Colombia, siendo el 19A y el 3 los más frecuentes. Los adultos mayores tuvieron esos agentes etiológicos, mientras que los adultos jóvenes fueron más frecuentemente infectados por el serotipo 14. Además de eso, vimos que la neumonía continúa siendo el principal síndrome clínico causal de enfermedad neumocócica invasiva y que la prevalencia de esta entidad es mucho más alta en adultos mayores, especialmente en aquellos que tienen comorbilidades como hipertensión. Teniendo en cuenta estos resultados, nosotros nos preguntamos por qué, si las vacunas que deben recibir los pacientes adultos cubren a los serotipos 19A y 3, porque si estos están cubiertos por estas vacunas, esos serotipos fueron los que más encontramos. Hay 3 posibles explicaciones para este fenómeno. El primero, y que salta a la vista claramente, son las bajísimas tasas de vacunación de los adultos en Colombia. Hay estudios que la datan hasta un 30%, nuestro estudio fue 1.3 y 0.6%. Además de eso, se ha encontrado en diferentes estudios que sobre serotipos específicos como el 3, se ha demostrado una baja inmunogenicidad y por lo tanto los pacientes, a pesar de ser vacunados, siguen presentando infección por serotipos como el 3. Y por último, hay que tener en cuenta que la vacunación en los niños en Colombia se hace con la vacuna conjugada PCV10, que no incluye a ninguno de los serotipos que encontramos en la población adulta. Y eso es lo que nos dice, es que nos está generando un efecto de rebaño porque sencillamente la vacuna no incluye los serotipos que se encontraron más frecuentemente en los adultos. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu estudio, muy bonito. Pero sí, tengo una pregunta respecto a las pacientes que tuvieron las infecciones por el serotipo 3. El serotipo 3 es uno de los más invasores y de los que tiene más mal pronóstico porque les funciona muy mal los antibióticos. Por eso es importante saber qué tipo de infecciones fueron las que encontraron en ese grupo de pacientes. ¿Meningitis, bacteriemias, más que neumonía o fue más neumonía? Fue más neumonía. Los pacientes con neumonía fueron los que más frecuentemente fueron infectados por el serotipo 3. Sin embargo, también su prevalencia fue importante en el diagnóstico de meningitis. ¿Y tienen algún dato de cómo fue la evolución de esos pacientes? ¿Cómo fue la mortalidad? ¿Cómo fue la respuesta a tratamientos? ¿Diferenciada por serotipos? No, no señora, no estudiamos eso. Pero muy interesante Sí, la porque pregunta. sería interesante conocerlo, ya que tienen esos datos. Sí, señora, claro. Sí, exacto, o sea, ya que tienen esos datos y que tienen esos pacientes, ahí pueden pues ampliar investigación para eso, porque es algo supremamente importante. Por acá te mandan una felicitación porque este trabajo es de suma utilidad para demostrar al Ministerio de Salud para que facilite las actividades que permitan mejorar la vacunación en adultos. Sí, señora. No han llegado más preguntas. Te iba a preguntar si ustedes evaluaron de pronto la relación, o sea, la valencia de los diferentes serotipos de neumococo en los niños, ¿sí? Porque es que pues los adultos mayores de donde se colonizan usualmente se relacionan es de los niños con los que conviven que adquieren la infección. Entonces, ¿ustedes vieron alguna relación en eso? Qué interesante pregunta. No, señora, nosotros nos concentramos en la población adulta porque ya existen diferentes estudios en donde se habla de la prevalencia de serotipos de neumococo en los niños, en la población pediátrica.
Y en esos y en los niños, ¿cuáles son los más frecuentes? Dame un segundo, ya te digo. Bueno, y mientras buscas el dato, preguntan que en los pocos que estaban vacunados, ¿qué serotipos encontraron? El 3. El 3, Sí, señora. que es el menos inmunogénico, ¿no? Sí, sí, señora, correcto. Y el 19A. En los niños, sobre tu pregunta sobre los niños, el 19A es el más frecuente. En Sí, Colombia. entonces ahí sí, digamos que ahí habría una relación de por qué también en los adultos ese fue como el de los más frecuentes, ¿no? Sí, señora. Bueno, con eso finalizamos la sección de preguntas con Paula. Seguimos con el doctor Távora. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Gracias, doctora Karen. Bueno, continuando con la sesión de trabajo de esta tarde, vamos a seguir ahora con el doctor Cristian Payares, el cual nos va a hablar, nos va a presentar un trabajo de factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con infección por SARS-CoV-2 en un hospital colombiano. Cristian, bienvenido y bueno, buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes para todos. Para mí un gusto estar aquí con ustedes. Voy a presentarles nuestros hallazgos preliminares de la cohorte de pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. El título del trabajo es Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con infección por SARS-CoV-2 en un hospital colombiano. Este es nuestro equipo de trabajo de infectología y prevención y control de infecciones del Centro Médico en Banaco. Sin este talento humano hubiera sido imposible poder traerles hoy nuestros hallazgos y también hubiera sido imposible poder estar dándole la cara a esta pandemia y todo lo que hemos vivido. Bueno, la pandemia ha sido todo un desafío y evidentemente el conocimiento temprano de algunos factores de riesgo, sobre todo asociados a mortalidad, puede ser muy útil para definir el manejo o para optimizar algunas estrategias en el manejo. Por esa razón decidimos evaluar esta cohorte y nuestro objetivo general fue determinar si había factores de riesgo asociados a mortalidad de forma independiente en nuestros pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. El presente estudio, entonces, es un estudio prospectivo de cohortes. Incluimos pacientes entre el mes de marzo y el mes de julio del 2020. Seguimos creciendo en la cohorte para ganar un poco más de poder y establecer muchas más asociaciones con una manera más precisa. Pero les vamos a mostrar los resultados de marzo a julio. Hicimos un diagnóstico de SARS-CoV-2 con RT-PCR. Los pacientes fueron incluidos con esta prueba diagnóstica. Excluimos aquellos menores de 18 años y aquellos pacientes sin criterio de hospitalización. Estamos teniendo una relación superior a el 80% de pacientes que tienen formas leves de la enfermedad y un poco menos del 20% que requieren hospitalización. Aquí vamos a mostrar los hallazgos de los hospitalizados y realizamos un seguimiento hasta el egreso o hasta la muerte. Para el análisis estadístico hicimos estadística descriptiva en el análisis univariado de las variables sociodemográficas y clínicas. Hicimos un análisis bivariado para establecer diferencias estadísticamente significativas y comparación entre los grupos de acuerdo a las variables y su exposición para ver si los grupos eran comparables, y posteriormente hicimos un análisis multivariado en el cual hicimos un modelo de regresión logística para establecer estos factores de riesgo asociados a mortalidad. El evento fue mortalidad. Valores de P por debajo de 0.05 los consideramos estadísticamente significativos. Estos son los resultados en términos de las variables sociodemográficas y clínicas. Se reclutaron 225 pacientes, que son los pacientes de los cuales vamos a mostrar el análisis. De estos pacientes, un 11% de ellos no tenían comorbilidades. De estos pacientes en unidad de cuidado intensivo, de los hospitalizados, tuvimos un porcentaje de un 46%. La mediana de edad estuvo en 57 años, con un rango entre los 18 y los 88 años, y un 41% de los pacientes fueron mayores de 60 años.
El peso promedio fue 79 kilogramos, más o menos 19 kilos, siendo la obesidad un 26% en prevalencia. La hipertensión fue un 41% de las variables clínicas de estos pacientes, y tuvimos un 19% de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Estos son los síntomas al ingreso al servicio de urgencias de los pacientes. La prevalencia, los síntomas más incidentes, fueron la fiebre, la disnea con un 64%, la tos con un 61% y la dinamia y la astenia con un 42% y un 34%. Con respecto a los hallazgos en los paraclínicos de los pacientes, no encontramos cambios relevantes respecto a la hemoglobina, el hematocrito y el recuento total de leucocitos. Sí encontramos hallazgos importantes en términos de los linfocitos, con la linfopenia marcada en promedio para todos nuestros pacientes, sin cambios en el conteo de plaquetas y con un incremento importante en el número de la ferritina y la LDH, que en promedio están por encima de los límites normales esperados. Las pruebas de función hepática no mostraron alteración en nuestros pacientes. Como hallazgos radiológicos importantes, las opacidades pulmonares fueron un 48% de los hallazgos, el patrón de vidrio esmerilado un 27%, los infiltrados pulmonares un 24%, las consolidaciones un 21% y el engrosamiento peribronquial un 12%. En términos de los esquemas de terapia de esta cohorte, pues como ustedes bien lo conocen, a lo largo de la pandemia se han sugerido diferentes esquemas de terapia, incluyendo algunas terapias que fueron aprobadas inicialmente por la FDA en el marco de la emergencia, después no. Es la razón por la cual se pueden observar diferentes esquemas de terapia. La terapia con oxígeno es la que en mayor proporción se le ha suministrado a los pacientes y a los pacientes de esta cohorte con un 64%, seguido por acetaminofén, un 61%, dexametasona, un 49%, enoxaparina en un 34%, ivermectina en un 26% cuando lo tuvimos dentro de nuestro protocolo, igual colchicina en un 23%, y a los primeros pacientes de la cohorte, que fueron un 14%, la hidroxicloroquina, la cloroquina y el lopinavir y el ritonavir. El análisis bivariado que se le hizo a estos pacientes nos dio las variables que podían ser comparables dependiendo pues, del grado de la exposición, y después el modelo de regresión logística mediante el método de Backward. Nos quedamos pues con el modelo más parsimonioso para explicar los factores de riesgo y su asociación de forma independiente. Para el modelo final, que es el que ustedes ven aquí de esta regresión logística, nos encontramos con que la edad mayor de 60 años, la necesidad de la ventilación mecánica y la diabetes mellitus fueron factores independientes asociados a mortalidad. La edad presentaba una medida de asociación, una oportunidad, un odds ratio de 3.4, significa que para nuestra cohorte tener más de 60 años significaba un 3.4, un riesgo de 3.4 veces de morir comparado con tener menos de 60 años, con un intervalo de confianza de 1.4 a 8.5, estadísticamente significativo. La necesidad de ventilación mecánica estaba también asociada con mortalidad, aumentaba la mortalidad 20 veces comparado con no requerir ventilación mecánica, con un intervalo de confianza de 7.8 hasta 52.6. Y la diabetes mellitus también se comportó como un factor de riesgo independiente asociado a mortalidad, aumentando la mortalidad casi 3 veces comparado con no ser diabéticos, con un intervalo de confianza de 1.1 a 8. Nuestras conclusiones más importantes tienen que ver con que la edad, la diabetes y el requerimiento de la ventilación mecánica invasiva fueron predictores independientes de mortalidad en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Estos hallazgos concuerdan con algunos de los reportes que se han hecho en la literatura. Creemos que la obesidad y el sobrepeso, que han demostrado ser un factor de riesgo independiente para mortalidad, probablemente no tuvieron significancia estadística en nuestro análisis multivariado, aunque bien sí se evaluaron en el bivariado, quizá por el tamaño de muestra. Es la razón por la cual necesitamos seguir creciendo en esta cohorte para tener mucha más precisión y quizá encontrar variables
que están teniendo una asociación estadísticamente significativa, como igual hacer más ajustes, sobre todo por diferentes escalas de severidad. Hicimos ajustes por algún grado de severidad, pero es importante generar más ajuste por la severidad para determinar de una manera un poco más limpia y más precisa los factores de riesgo asociados. Y pues la conclusión también importante es que aún nos falta mucho por aprender de esta enfermedad infecciosa, y pues dado que no estamos ni a la mitad de esta pandemia, pues nos falta aún mucho por conocer. Seguirá creciendo la cohorte de estos pacientes para poder identificar qué tantos somos tan similares o tan diferentes a lo hallado en el resto del mundo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Por aquí les dejo mi cuenta en Instagram. Estamos combatiendo la desinformación para tratar de darle un poco más de calma y esperanza a la gente en esta pandemia. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Cristian, por su presentación. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Pudieron explorar qué factores son asociados a mortalidad en pacientes menores a 60 años? Nosotros hicimos un análisis discriminado por edad. En el análisis discriminado por edad no tuvimos significancia estadística en el modelo multivariado, pero sí estábamos muy cerca de tenerlo en sobrepeso. En el sobrepeso. Esa probablemente con el crecimiento de la cohorte quizá va a ser la variable independiente en menores de 60 años que sea un factor de riesgo asociado para la mortalidad. Es lo más probable de acuerdo a los hallazgos del ensamblaje de la cohorte en los casos iniciales y lo que hemos visto de estos otros meses que hemos podido anexar. Bueno, bien, no, hasta el momento no hay otras preguntas. En cuanto, bueno, lo que ustedes plantearon y están allí esbozando en el trabajo, pues es muy completo y bueno, y es la situación de lo que hemos vivido en todas las regiones del país y lo que hemos venido viendo en esta pandemia y la presentación que hemos tenido de esta patología en todo el país, y es lo que pues conversamos con los colegas que están en otras ciudades y bueno, y todos estamos viviendo lo mismo. Se encuentran los mismos factores de riesgo, el tema del manejo que ha sido muy controversial y bueno, aquí vamos a lo mismo que planteábamos ahorita en el trabajo anterior que nos presentaba el compañero de Medellín, que es enfocarnos en las medidas efectivas actualmente, las cuales son el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del tapabocas, que son las medidas que hasta el momento han demostrado ser efectivas hasta que no tengamos una vacuna. Ya el tema del manejo clínico, vemos cómo todo esto ha sido controversial, vimos cómo al principio todos usábamos lopinavir, ritonavir, usábamos hidroxicloroquina y cómo eso se fue cayendo. Luego ahora con los diferentes escenarios de trabajo, bueno, seguimos esperando Remdesivir en Colombia, que todavía no lo tenemos. El tema con tocilizumab, que viste que ha sido controversial. Sí, no, ahora con este último estudio que nos presentó Roche, en donde muestran un claro aumento de la supervivencia y de la disminución del riesgo de ventilación mecánica en los pacientes en los que usaron este medicamento. Hasta el momento no hay más preguntas. Creo que es un buen trabajo y bueno, enfocarnos en esto, conocer todos estos factores de riesgo y cómo están ligados a la evolución clínica de nuestros pacientes es muy importante y bueno, y hay que seguir teniéndolo en cuenta para enfocar este tema de cómo le informamos a los pacientes, a los familiares, porque nos dicen, pero es que llegó bien y se murió, pero sí señora, pero fumaba, pero cocinó con leña 40 años, pero estaba expuesto a químicos, en fin, todo eso, pero mire, tenía un índice de masa corporal de 40, en fin, todos estos factores y predictores. No sé si querías hacer algún otro comentario, Cristian. Sí, no, doctor, totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas cosas en las que se empieza a alinear la evidencia científica, empezamos a entender un poco el por qué las complicaciones de los pacientes. Creo que una cosa muy importante que usted menciona es que probablemente las comorbilidades en Latinoamérica han tenido un peso muy importante,
más que los cuadros clínicos de las primeras fases de la pandemia en los europeos y estas reacciones exageradas en términos del desbalance de la inmunidad de los pacientes, que las respuestas inmunológicas aquí probablemente, o de pronto también nos ha faltado estudiarlas un poco, pero las comorbilidades sí han pesado bastante como factores de riesgo independientes de mortalidad en nuestra población. Entonces también es un llamado para continuar con el autocuidado, específicamente porque empezamos a descubrir qué tanto pesan este tipo de comorbilidades en los pacientes, y que si bien no los hacen más susceptibles al contagio, pues sí los van a hacer mucho más susceptibles a complicaciones, estancias hospitalarias y probablemente la muerte. Sí, exactamente, sí. Vemos cómo todo esto también tiene un enfoque en la atención primaria, en esos programas de riesgo cardiovascular, control de diabetes, control de hipertensión, en el control del sobrepeso, y cómo todo esto va a influir o ha influido en esta patología. Vamos a darle paso a la doctora Karen. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Un saludo a todos allá en Cali. Y bueno, Karen, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tapia. Y para cerrar el bloque de presentaciones de esta tarde, le damos la bienvenida a Elsa Daniela Ibáñez, quien nos va a presentar un estudio sobre un puntaje predictivo automatizado para predecir infecciones por enterobacterias productoras de BLE en paciente crítico. Hola, muy buenas tardes. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me ven a mí? ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Elsa Ibáñez. Soy parte del grupo de Medicina Transnacional en Cuidado Crítico y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana, y el día de hoy les voy a mostrar un método predictivo automatizado para identificar factores de riesgo para patógenos multiresistentes del grupo beta-lactamases de espectro extendido en pacientes críticos. Antes de empezar, quisiera recordar algunos conceptos. Primero, un patógeno multidrogo resistente, lo abreviaremos como MDRP, son aquellas bacterias que no muestran sensibilidad al menos un antibiótico de al menos 3 categorías o grupos de antimicrobianos al cual debería ser sensible. Y las beta-lactamasas de espectro extendido, que abreviaremos como BLE, son aquellas que tienen la capacidad de hidrolizar cefalosporinas de espectro extendido, como puede ser el ceftazidime, ceftriaxona, cefotaxime, y monobactámicos, como es el aztreonam. Actualmente hay un problema de salud pública mundial respecto a las bacterias multidrogo resistentes. Estas cobran aproximadamente 33.000 muertes anuales. Y si lo llevamos a los años de vida ajustados por discapacidad, esta es similar a la suma del VIH, la influenza y la tuberculosis. Además, causan un aumento de costos en salud, siendo actualmente en Estados Unidos de $3.690 anuales por infección, que aumenta progresivamente a $1.383 también por infección. El Banco Mundial también estima que para el 2030 3.4 trillones de dólares se habrán destinado simplemente para tratar estas enfermedades, y además para el 2050 se estará destinando el 3.8 del PIB mundial para tratarlas. Según el estudio Sentry, Latinoamérica es uno de los sitios con mayor prevalencia e incidencia de las enfermedades resistentes, entre los cuales podemos destacar a Colombia. En Colombia empeora todavía más la situación debido a que la severidad de las enfermedades, las comorbilidades que presentan los pacientes, los factores ambientales de las UCIs y el uso indiscriminado de antibióticos que se tiene como cultura aumentan la posibilidad de complicaciones en estos pacientes, teniendo mayor probabilidad de infección intrahospitalaria, de falla terapéutica y de mortalidad. Es por esto que múltiples estudios han identificado factores de riesgo como la edad mayor a 75 años, la presencia de comorbilidades como es principalmente las enfermedades cardiovasculares, la ventilación mecánica, el antecedente de colonización como puede ser por Pseudomonas aeruginosa, y también se han ideado diferentes modelos predictivos como es el de Tumbarello,
Este está diseñado para identificar BLES en infecciones de vías urinarias, y el de MASCITI, que está destinado para identificar estas bacterias en bacteremia. Sin embargo, como podemos ver, lo que se tienen son factores de riesgo aislados o modelos predictivos que no discriminan la enfermedad del sitio infeccioso o la bacteria. Es por esto que en nuestro estudio la hipótesis es de que los pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo por una enfermedad infecciosa tendrán características basales específicas que permitirán distinguir los factores de riesgo específicos y desarrollar un puntaje predictor de infecciones por BLES. En cuanto a los métodos, este es un estudio retrospectivo observacional que se realizó en un hospital de tercer nivel en Chía. Se tuvo en cuenta como unidad de análisis la historia clínica de los pacientes, teniendo previa aprobación del Comité de Ética, y estos pacientes ingresaron a la unidad de cuidado intensivo entre el 2014 y el 2019. Con esto se tuvieron 581 pacientes y un total de 1.600 aislamientos. Por los criterios de exclusión, se excluyeron todos los menores de 18 años y aquellos que no tuvieran algún aislamiento positivo, de los cuales quedaron 565 pacientes. En estos pacientes se midieron primero los factores de riesgo ya previamente descritos en la literatura, que son 31 demográficos, 8 factores clínicos, 3 puntajes de severidad teniendo en cuenta el QIC-SOFA, el SOFA y el Apache 2, y 25 paraclínicos. Estos factores o variables se midieron al momento de ingreso a la UCI y al momento del aislamiento. Luego se realizó un análisis estadístico, un análisis bivariado, en el cual se comparó la presencia de factores demográficos entre los pacientes. Luego se realizó un análisis multivariado en una regresión logística para poder identificar cuáles eran los factores de riesgo independientes para bacterias multiresistentes enfocados a BLES. Y por último se realizó un análisis de redes neuronales de 2 tipos, el tipo Precepton y de base radial. Y por último se identificó el patrón de resistencia de los aislamientos para poder identificar la epidemiología de la UCI. En cuanto a los resultados, tenemos que los principales diagnósticos al momento de ingreso a la UCI eran neumonía adquirida en la comunidad, peritonitis e infección de vías urinarias. Y las infecciones adquiridas en la UCI eran neumonía, infección de vías urinarias y bacteremia respectivamente. En cuanto a los resultados de los cultivos, tenemos de que los principales procedencias eran los hemocultivos, los urocultivos y el lavado broncoalveolar. Además, en cuanto a las bacterias aisladas gram negativas, que fueron el 52% de los aislamientos, tenemos en primer lugar a la Escherichia coli, en segundo la Klebsiella, en tercero las Pseudomonas aeruginosa. Y en cuanto a la resistencia, se tuvo en primer lugar los AMC y de segundo lugar a las BLES, que son las enfocadas del estudio. Para los resultados, primero es importante acotar de que los pacientes tuvieron resultados significativos en cambios en el Glasgow, en la presión arterial media, en la oxigenación y en la creatinina, en general para las infecciones multidrogo resistentes. En cuanto a la historia clínica, tenemos la edad mayor a 75 años, el antecedente de tabaquismo, el uso de anticoagulantes orales, la gravedad de la enfermedad, la cual coincide con el estudio de MASCITI, que en este caso nosotros lo medimos mediante el Apache 2, y la presencia de diabetes e uso de hipoglicemiantes orales. En cuanto a las variables al ingreso, las más significativas eran las alteraciones en el tiempo de protrombina y la presencia de choque, principalmente séptico. Y en las variables al aislamiento, las más significativas fueron las alteraciones en la glicemia, en el potasio sérico y en las enzimas hepáticas. Según la regresión logística, los factores de riesgo independientes asociados a la presencia de infecciones por BLES son la edad mayor a 70 años, el antecedente de tabaquismo, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, la ingesta de hipoglicemiantes orales e hipoglicemiantes, y al momento del ingreso a la institución, las alteraciones en la presión arterial media, en el hematocrito, los trastornos de la oxigenación, el PT y la severidad de la enfermedad, como veíamos mediante el Apache 2. Estas variables fueron las usadas en
la red neuronal en ambas, en la precepto y en la base radial. Esto se comparó en una curva ROC que podemos ver la regresión logística en el color azul, la red neuronal tipo precepto en el color rojo y la de base radial en el color verde. Como podemos ver, las tres son significativas según su valor P e intervalo de confianza para uso intrahospitalario. Sin embargo, si nos vamos al área bajo la curva, lo que podemos ver es que la red neuronal tipo Perceptron tuvo una mejor sensibilidad, especificidad frente a las otras. ¿Esto qué quiere decir? De que las redes neuronales son un método innovador para que puede ser usado en nuestro medio para poder predecir, en este caso, las infecciones por BLE en los pacientes. Como conclusiones, tenemos de que las infecciones multidrogoresistentes vienen en aumento y seguirán en aumento. Además de que las variables predictoras tenemos principalmente la edad, los antecedentes de consumo de medicamentos, las comorbilidades y los cambios de ciertos signos vitales o paraclínicos al momento de ingreso intrahospitalario, y de que las redes neuronales son un método efectivo para poder utilizar, que en este caso sería ideal poderlo realizar de forma prospectiva en un análisis multicéntrico para poder seguir analizando la precisión que tiene esta red en nuestro medio. Muchísimas gracias a todos por su atención, a la Universidad de La Sabana y al doctor Luis Felipe Reyes, que es nuestro director del semillero. Estoy atenta a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación del estudio. Mientras llegan las preguntas del público, entonces te iba a preguntar, ¿ustedes mezclaron los pacientes con neumonía intrahospitalaria con los de neumonía que en la comunidad para la construcción del modelo, o los probaron en las poblaciones, en dos poblaciones diferentes? No, todos los pacientes que, ya sea que llegaran a la UCI con una infección o que se infectaran dentro de la UCI, se tuvieron en cuenta. Sí, porque pues ahí digamos que es un sesgo grande, ¿no? Porque obviamente los que ya estaban ya hospitalizados, obviamente uno pensaría que tienen más BLE. Y segundo, o sea, ¿tú cómo utilizarías clínicamente ese score? O sea, si te sale con un punto de corte de que no te predice para BLE, ¿iniciarías un manejo no para BLE con confianza, o igual cubrirías el BLE y esperarías el cultivo? Doctora, o sea, me pregunta sobre qué tanta confianza le tendría a la predicción del modelo de la red neuronal. Sí, exacto, que tienes un paciente en la UCI con neumonía y el puntaje te sale que no BLE, entonces le iniciarías una ceftriaxona, por ejemplo. Sí, doctora, pues por los resultados, la red neuronal tiene pues excelentes valores en este ámbito de predicción. Justamente esa es como el objetivo del estudio, de que en caso de que la red neuronal nos diga de que el paciente tiene alta probabilidad de BLE, poder iniciar un manejo dirigido para este tipo de infecciones. Es más, pues no lo mencioné en la presentación, pero uno de los resultados que tuvimos es que en los pacientes que ya tenían este tipo de infecciones y no se le hacía o no se le daba un antibiótico dirigido, los resultados no eran significativos, es decir, el antibiótico pues no estaba funcionando de una forma adecuada en el paciente. Entonces justamente la idea de esto es de que en el caso de que nosotros tengamos en el momento de admisión intrahospitalaria, para nosotros poder iniciar todo el manejo de antibiótico-terapia o sepsis, dependiendo de lo que tenga el paciente, en caso de que la red neuronal nos diga sí, hay alta probabilidad de BLE, poder iniciar un antibiótico dirigido para eso, y en caso que nos diga que no, pues no es que bajemos la guardia, pero se podría iniciar toda la antibiótico-terapia que se use de forma cotidiana en esos pacientes, o que el doctor se sienta más cómodo usando por las guías o por discreción. Ok, ¿y por qué escogieron BLES? O sea, ¿por qué no escogieron, digamos, buscar
resistencia a carbapenémicos, KPC, por ejemplo, que ahorita, digamos, uno de entrada casi siempre está cubriendo BLES porque hay una alta probabilidad de encontrarlas en la comunidad, ¿no? Por los estudios pues, que han mostrado en infección de vías urinarias, en neumonía no tanto, en neumonía sí depende más de la prevalencia de BLES en las partes intrahospitalarias que uno decida iniciar cubrimiento para BLES, pero por ejemplo, si es una preocupación grande en la UCI, uno no cubrir de pronto para KPC, iniciar un ceftazidime, avibactam, ¿por qué no escogieron ese tipo de mecanismo de resistencia para el modelo? Doctora, por la epidemiología de la UCI, como les mostré, de las principales resistencias que se tenían, era la de tipo BLE. Y además porque generalmente no están incluidas en el tratamiento empírico y mucha gente pues suele iniciarla con una ceftriaxona o algo así. Entonces, pues adicional a la epidemiología, nos pareció pues muy importante este target. ¿Y están ustedes aplicando ese score actualmente para tomar decisiones clínicas en la UCI o todavía no le están aplicando ustedes mismos para tomar decisiones? No, doctora, todavía no, pero se tiene la idea de poder hacer un análisis, pues un estudio prospectivo con estos resultados para poder seguir determinando la precisión que tiene esta red neuronal. Y será muy interesante lo que te digo, ampliarlo de pronto, si pueden conseguir poblaciones, o sea, UCIs que tengan alta prevalencia de carbapenemas y también a ver si pueden ser útil en la predicción de otros mecanismos de resistencia, que ahorita son también un grave problema. Sí, claro, doctora, eso lo estamos realizando, pero en otro estudio, no en este que les acabo de presentar. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Gracias Doctor a Tapia, no sé ustedes. si quiera preguntar algo. Hola, no, Karen, no, yo pienso que bueno, ha sido muy completo y bueno, tú has complementado con unas buenas preguntas. Vamos a dejar allí. Si hay alguna pregunta en línea, estamos atentos y bueno, si no, creo que podemos dar por terminado. No sé si tú, Karen, tienes alguna otra pregunta, alguno de los otros trabajos. La verdad que han sido trabajos muy interesantes. Y bueno. No, yo creo que ya todo. Yo creo que cierto. Para poder finalizar ya la sesión. Sí, yo pienso que podemos finalizar y bueno, darle las gracias a los participantes y bueno, esperemos que tengan éxitos en estos trabajos. Gracias a SIN por la invitación a participar como presidentes de sesión y como evaluadores de trabajo. Y bueno, un gran evento, gran calidad científica y académica. Y bueno, Karen, no sé si te quieres dar algunas palabras para despedirte. No, muchas gracias y felicitar a todos los ponentes, los trabajos de una muy buena calidad y muy útiles para el momento que estamos viviendo.